Cénica TV. Cénica TV. Pues, ¿qué nos enseñan las inmunodeficiencias primarias? Y las tres partes son súper apasionantes y vemos que las inmunodeficiencias primarias, pues, como decía exactamente también el doctor Berrón, pues son estos experimentos de la naturaleza en donde los niños pues no necesitan ser ratones knockout para enseñarnos que si una proteína está mutada, ¿qué tiene que ver esa proteína con una célula del sistema inmunológico y con el sistema inmune en general? Entonces, hoy en día, las inmunodeficiencias primarias son ya cerca de 354 diferentes fenotipos que están caracterizados por 344 defectos genéticos bien documentados y bien definidos. Y entonces estas inmunodeficiencias primarias son conocidas ahora ya como errores innatos del sistema inmunológico, así como tenemos errores innatos del metabolismo. Vamos a tener ahora que estas inmunodeficiencias primarias ya cada vez son como errores innatos precisamente del sistema inmunológico. Y vean ustedes en estas gráficas, conforme ha avanzado el tiempo, tenemos inmunodeficiencias que han existido desde hace muchos años, como las típicas inmunodeficiencias de anticuerpos, celulares o de fagocitosis. Pero si se fijan bien, entre el 2005 y el 2007 han aparecido otros grupos de estas enfermedades que son conocidas como inmunodeficiencias de síndromes autoinflamatorios e inmunodeficiencias de la inmunidad innata, gracias al conocimiento precisamente de estas proteínas receptoras de las células, como los TLRs, que reconocen todas las proteínas que mencionaba el doctor Estradas como PAMS. Y estos síndromes autoinflamatorios en donde las proteínas del inflamosoma, que mencionaba el doctor Onuma, se pueden tener una mutación, no regular la inflamación y entonces generar síntomas autoinflamatorios. Y si ustedes ven, además, antes en esta gráfica de la B, antes pensábamos y decíamos que la mayoría de ellas eran en varones porque muchas eran ligadas al X. Sin embargo, tampoco eso es cierto. Ahora vemos que las herencias autosómicas dominantes y autosómicas recesivas también son importantes. Entonces tenemos varios conceptos en inmunodeficiencias primarias que han ido cambiando con el tiempo. Y como vimos con el doctor Estrada, pues el rol del sistema inmunológico más importante es precisamente sí discernir qué proteínas y qué moléculas son propias y cuáles son diferentes de las propias no dañadas, como aquellas que se generan por daños. Y entonces una de las funciones más importantes es precisamente combatir la inmunidad contra microbios y también contra células tumorales que se reconocen como extrañas. Pero hoy en día sabemos que el sistema inmunológico interacciona diariamente con los ambientes externos, ambientales, con la dieta, y entonces el sistema inmunológico también regula muchos procesos fisiológicos en múltiples tejidos. Y es por eso que se encarga también de funciones a nivel del sistema nervioso central, metabólico, de la termogénesis y de la reparación de tejidos. Y entonces muchas inmunodeficiencias primarias no solamente van a dar susceptibilidad a infecciones, sino que vamos a tener manifestaciones de este tipo, es decir, a nivel de otros tejidos como el endocrinológico, el sistema nervioso, etcétera. Y hace cada vez más complejo, pero también más apasionante este estudio de las inmunodeficiencias primarias. Y entonces, en una respuesta típica, como nos dijeron anteriormente, un antígeno va a ser reconocido primero por la respuesta inmune innata, como son sobre todo macrófagos y neutrófilos, y una vez que interaccionan todos ellos, pues van a, bueno, no sirve no sé cómo es el señalador, pero una vez que interaccionan todos ellos, van a dar origen a una comunicación con la respuesta inmune innata o con la respuesta inmune adaptativa.
Y entonces, hablando desde el punto de vista de los microorganismos, pues las bacterias sobre todo van a ser eliminadas por un mecanismo de la respuesta primero inmune innata, como son los neutrófilos o los macrófagos. Pero una vez que los macrófagos se comen a las bacterias, llega un momento en que necesitan refuerzos de la respuesta inmune adaptativa, como son los linfocitos B, porque van a producir inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas lo que hacen es que por la porción Fab reconocen al bicho y entonces se unen a sus receptores FC en los macrófagos. A su vez, el linfocito T también es muy importante porque el linfocito T establece una comunicación con B para que el B siga produciendo inmunoglobulinas y de hecho para que B produzca IgG e IgA, y entonces también libera interleucina 12. Y esta interleucina 12 hace que los macrófagos sean todavía más potentes y entonces, en conjunto, los macrófagos, gracias a la ayuda de las inmunoglobulinas y de las interleucinas por la cooperación con linfocito T, puede eliminar bien bacterias intracelulares y bacterias extracelulares. ¿Qué pasa con los hongos? Los hongos también son eliminados de manera importante por los macrófagos. De hecho, los pacientes con neutropenias por diferentes causas como cáncer pueden infectarse por hongos, pero tenemos receptores que van a ser muy importantes para reconocer algunas sustancias como carbohidratos que están en la membrana de los hongos y que van a ser reconocidos por estos receptores, como nos decía el doctor Estrada. Además, el linfocito T ejerce también una acción importante a través de interleucina 12, pero también a través de otras citocinas como TH17 con interleucina 17 para eliminar de manera importante los hongos. Y los virus van a ser sobre todo reconocidos a través de otras células como natural killer y como linfocito T citotóxico, que entre ambos pueden sobre todo producir unas proteínas como perforinas y granzimas, que son las que van a atacar a las células infectadas de virus. Y en esas imágenes de abajo podemos ver varias de las proteínas que se encuentran en la superficie y que son internas y que son importantes para que las células CNK y las células T citotóxicas eliminen de una manera importante a los virus. Entonces, ¿qué pasa con esa inmunidad innata que decíamos? Bueno, para que los macrófagos lleguen y eliminen a las bacterias, necesitan también varios mecanismos. Primero necesitan salir de los vasos sanguíneos, entonces necesitan que algo les diga o las dirige al sitio en donde están las bacterias y ese proceso se conoce como quimiotaxis. Una vez que llegan, tienen que reconocer y adherirse. Después tienen que ser endocitadas esos microorganismos para que finalmente, como ustedes pueden ver, en los gránulos de los neutrófilos se lleve a cabo el proceso de digestión y muerte y sean finalmente exocitadas estas partículas. Podemos tener defectos a nivel de la quimiotaxis y entonces tener defectos de quimiosimas dentro de las inmunodeficiencias primarias. Pero también puede ser que los macrófagos estén presentes, que no puedan salir de los vasos sanguíneos porque no tenemos estas moléculas de adhesión y producir estas inmunodeficiencias de la fagocitosis conocidas como defectos de adhesinas, cuya una de las moléculas más importantes puede ser CD18. O tener otra de las inmunodeficiencias primarias muy importantes, de las cuales tenemos un número, tenemos ahorita como 80 pacientes secuenciados con enfermedad granulomatosa crónica porque no se da la muerte. Y vamos a ver más de cerca esos gránulos de los polimorfos nucleares. Como pueden ver en estos gránulos, pues existe en la membrana una serie de proteínas conocidas como NADP oxidasa, que están constituidas por estas proteínas GP 91, 22, 47, 67 y 40, cuyo conjunto, si ustedes ven lo que hacen, es generar radicales libres dentro de los lisosomas y que a través de otras enzimas, como la superóxido desmutasa y la mieloperoxidasa, generan sustancias tóxicas que finalmente eliminan a esas bacterias extracelulares, intracelulares
y a los hongos que son comidos por los macrófagos. Entonces, bacterias como todos los encapsulados gram positivos, pero bacterias intracelulares como salmonela, micobacterias y una serie de hongos van a ser reconocidos y eliminados a través de este proceso. Podemos entonces tener una mutación en cualquiera de estas proteínas de la NADP oxidasa que nos van a generar esta enfermedad conocida como enfermedad granulomatosa crónica. Y vean ustedes, si nosotros vemos las inmunodeficiencias primarias por defectos de fagocitosis, podemos tener aquellos en donde cuando sí están presentes, pues tengamos varios niveles de afección. Y estas que conocíamos como defectos de adhesinas o LAD tipo 1, 2 o 3, van a estar presentes en este tipo de inmunodeficiencias porque esos neutrófilos no pueden salir de los vasos sanguíneos. O bien tener estas enfermedades que mencionábamos como enfermedad granulomatosa crónica, en donde las proteínas de todo el complejo de la NADPH oxidasa, como ustedes veían, que era la P47, 22, 20 y la P91, nos dan un resultado de estas enfermedades y que son codificadas por los genes que ustedes ven ahí como CYBB, NSF1, CYBA, NSF4 y NSF2. Entonces, todas estas mutaciones me pueden generar esas inmunodeficiencias. Obviamente, como una de las manifestaciones más importantes serían las infecciones recurrentes por bacterias extracelulares y por hongos. ¿Y qué pasa con la inmunidad adaptativa? Generalmente en la inmunidad adaptativa tenemos sobre todo a los dos linfocitos, linfocito B y linfocito T. En el caso del linfocito B, que produce inmunoglobulinas, tenemos que el linfocito B pues se gesta desde células primitivas en médula ósea. Y entonces esta célula que pasa por diferentes estadios requiere modificaciones a nivel de su DNA para que vaya expresando, como ustedes ven en su superficie, ciertas proteínas, sobre todo el BCR, es decir, el receptor del linfocito B, que es una inmunoglobulina. Cuando va siendo capaz de tener este proceso, pues va a generar a una célula B madura que puede estar presente en diferentes zonas dentro de los órganos linfoides periféricos, como son los folículos linfoides, y después diferenciarse a una célula plasmática para producir inmunoglobulinas. Podemos tener detención de la maduración a diferentes niveles del linfocito B, como vamos a ver más adelante, y generar entonces diferentes inmunodeficiencias primarias ahora del tipo de la inmunidad humoral, es decir, dependientes de linfocitos B. Ese linfocito B que ustedes vieron que estaba madurando, una de las etapas más importantes para que madure, pues es precisamente la generación de su receptor que le genera especificidad y que ustedes ven que está compuesto por una inmunoglobulina, pero que tiene a la par dos cadenas polipeptídicas que son IgG-alfa e IgF-beta, que son las que van a llevar la señalización en el linfocito B. Para que ese linfocito B genere estas proteínas de receptores del linfocito B, requiere que cuando va pasando a través de la maduración, como ustedes observaron, en su DNA va a tener los genes que van a codificar para las diferentes inmunoglobulinas. Estos genes no están reordenados. Si ustedes ven arriba diferentes colores, es muy fácil seguirlos solamente por los colores. Entonces, primeramente tiene que haber un reordenamiento de genes en donde se tiene que unir una porción de genes que van a codificar para la parte variable de las inmunoglobulinas y del receptor y se tienen que unir a la porción constante, es decir, los genes en naranja y verde se unen y después se unen los genes en naranja verde con el moradito para darnos la porción constante y generar, como ustedes ven al final, el ensamblaje de una inmunoglobulina. Este paso es fundamental en la ontogenia de los linfocitos B. Esto permite que vayan madurando y permite que vayan generando este receptor. Y vean ustedes, este receptor que ya está terminado y que pueden verlo en la superficie de la membrana como PCR, va a estar unido por ciertas proteínas que van a llevar a cabo la señalización. Entonces, imaginen ustedes
todo lo que les dijo el doctor Estrada a nivel de células, ¿verdad? Tenemos a los linfocitos. Imagínense que esos linfocitos que llevan esa inmunidad adaptativa fueron generados a través de la médula ósea y sufrieron esa maduración. Entonces, esos linfocitos en la vida real, en nosotros y en nuestros pacientes, tienen todas estas proteínas de señalización que llegan al núcleo para que finalmente el núcleo del linfocito B produzca una IgA, una IgM, una IgG o una IgE. Y podemos tener entonces defectos a diferentes niveles. Una de las más importantes es esta proteína que es una tirosincinasa, en donde cuando tenemos mutaciones, en una etapa muy temprana no se expresa el receptor del linfocito B y entonces no vamos a tener linfocitos B y tenemos una agamaglobulinemia y los pacientes no producen inmunoglobulinas. Pero otra, y es ligada al X, está en el cromosoma X, pero hay otras proteínas también muy importantes, como podemos tener mutaciones de las cadenas laterales IgG alfa y IgG beta que señalizan directamente después del BCR defectos en otras proteínas de la membrana como CD19 que me puede dar una inmunodeficiencia o un fenotipo de común variable y esta como CART11 que la mutación no genera una deficiencia, la mutación genera una ganancia de función, es decir, CAR11 está activado constantemente y entonces va a producir algunas patologías, pero por ganancia de función. Y entonces tenemos este cuadro de inmunodeficiencias humorales, en donde entonces podemos entender que cuando nosotros vemos esta inmunodeficiencia con un defecto de linfocitos importantes, en donde está alterada la BTK, o las cadenas laterales IgG alfa e IgG beta, o como decíamos, esta proteína CAR11, podemos tener diferentes fenotipos en donde los pacientes se van a infectar sobre todo por bacterias, porque acuérdense, van a opsonizar y las van a hacer apetecibles para que los macrófagos finalmente las eliminen. ¿Y qué pasa con el linfocito T? El linfocito T, que tiene también tantas funciones, pues también necesita un receptor específico como es el TCR. Y este TCR puede ser de diferentes cadenas, las más comunes, la gamma y delta, pero también podemos tener un receptor alfa-beta. Y entonces este linfocito, que también se gesta en la etapa embrionaria y que requiere de varios procesos de maduración, necesita también en su DNA sufrir un reordenamiento para que los genes estén listos para producir una cadena que sea funcional. Y si ustedes pueden ver arriba, igual esa cadena va a tener genes que van a codificar para la región variable y genes que van a codificar para la región constante. Entonces se tienen que unir, vean ustedes, después ya nada más se toma un segmento del naranja, del verde, del morado y al final van a tener una cadena polipeptídica en donde la parte naranja y la parte verde va a ser la porción variable, mientras que la parte moradita siempre va a ser la constante. Pero algo que es muy importante, tanto para el TCR como para las inmunoglobulinas, es que hay genes, hay proteínas que saben exactamente en dónde cortar. Entonces nuestro sistema inmunológico es genial porque está hecho toda la perfección y si así sucede, pues estamos sanos. Vean ustedes, se generan asas para que entonces estas asas lo que hacen es que se encuentren de cara a cara las porciones constantes y variables que se tienen que unir. Imagínense que está esa asita, entonces tiene que haber una enzima que reconozca la zona de nonámeros y de heptámeros y estas enzimas reconocen esta secuencia, cortan y pegan. Y entonces dejan una porción del TCR, ¿sí? Y estas enzimas son reconocidas algunas con estos nombres. RAC1 y RAC2 reconocen los heptámeros y los nonámeros y entonces corta. Mientras que aquí abajo tenemos DNA ligasa, DNKP, por ejemplo, y Artemis, que lo que hacen es reparar. Entonces el DNA se reconoce, se corta, se repara y se pega. Y esto es muy importante porque podemos tener inmunodeficiencias de las más severas, es decir,
inmunodeficiencias combinadas graves, en donde no tenemos linfocitos T ni B y a veces NK que generan precisamente. Y entonces vean ustedes, tenemos inmunodeficiencias combinadas graves, en donde la mutación está a nivel de RAC1 y RAC2. ¿Por qué? Porque esas enzimas están mutadas y entonces no hay quien reconozca el heptámero nonámero, no se corta, no se genera el TCR y no madura el linfocito T. O podemos tener Artemis y DNA-PKs en donde sí se reconoce, se corta, pero no se repara y genera esa inmunodeficiencia combinada grave. O tener también defecto de ligasa 4. Y si ustedes ven arriba, o sea, todo va concordando. Arriba vemos que tenemos inmunodeficiencia combinada grave y que puede haber ausencia de T, de B o presencia de T y de B. Y si ustedes ven, en RAC1 y RAC2 lo que no tenemos es T y B. ¿Por qué? Porque el linfocito T y el B tienen un BCR y un TCR que si ustedes vieron se generaban de manera similar y las enzimas son importantes para estas dos células. Como el linfocito NK no tiene un receptor específico y de esta afinidad, entonces el NK no necesita RAC1, RAC2 de manera tan importante y si ustedes ven, entonces esos pacientes sí tienen NK. Entonces es muy importante porque desde que nosotros vemos una gráfica en donde vemos las células, ya podemos pensar que esas moléculas son importantes para T, para B y o para NK. Y aquí también vemos, ustedes ven en la parte azul la maduración del linfocito T y en la parte amarilla la maduración del linfocito B. Y tenemos entonces cómo también algunas citocinas van a ser muy importantes para la maduración. Por ejemplo, vean ustedes, interleucina 7 es muy importante para la maduración de T, pero no tanto para B y sí para NK. Por lo tanto, una mutación en los receptores para interleucina 7, como la mutación de la cadena alfa, me va a generar un fenotipo B negativo, NK negativo, pero B positivo. Y así sucesivamente. Ustedes pueden ver cómo diferentes mutaciones en la etapa de maduración me va a generar arresto o detenimiento de la maduración y entonces la manifestación de algunas de estas inmunodeficiencias primarias. Y si llevamos a la señalización, podemos ver que ese TCR, que una vez que ya pasó la etapa de la formación del TCR, necesita también, al igual que el linfocito B, una serie de proteínas que van a unir a su receptor y que van a ir en cascada hasta el núcleo para generar una respuesta. Una de ellas que está casi a la entrada, pues es la proteína SAP70, que se llama así porque es una proteína asociada a la cadena Z, que está abajo en el CD3 del TCR, y esta proteína pesa 70 kilodaltons. Cuando se fosforila, lleva a su vez otra cascada de señalizaciones. Podemos también tener deficiencias a nivel de otras como ITK, y algo que es también importante es que ahora sabemos que podemos tener deficiencias a nivel de proteínas, a nivel de canales de calcio o de magnesio, que nos van a generar entonces un mal metabolismo a través de calcio y de magnesio en célula T y nos generan un tipo de inmunodeficiencia combinada grave o no grave, pero dependiente de linfocitos T. Y todas las cadenas que acompañan al TCR en el CD3 también pueden originar estas inmunodeficiencias primarias. Pero como les decía, no solamente el que tengamos una mutación y no genere una proteína nos va a generar una inmunodeficiencia primaria. Hoy en día también tenemos inmunodeficiencias primarias por ganancia de función. Y así podemos tener ganancia de función sobre todo en estas proteínas que van al núcleo, como es STAT1, STAT3 y otra proteína como PI3K, la cadena delta. Y entonces, en el caso de STAT1, me va a generar el que tenga una mutación, pero no me dé deficiencia, me dé una ganancia de función,
me va a dar un problema de defectos de la inmunidad innata. Entonces tenemos estas inmunodeficiencias bien reconocidas de fagocitos, de complemento, de linfocitos B y de linfocitos T. Pero ahora, como ustedes se acuerdan en la gráfica, entre el 2005 y el 2007, se empezaron a definir estas inmunodeficiencias de la inmunidad innata y tenemos pues precisamente esta, por ejemplo, de STAT1, ¿no? A nivel de STAT3, la ganancia de función pues me genera una de las inmunodeficiencias con síndromes bien conocidos, como el típico hiper-IgE autosómica o dominante, conocido también como enfermedad de Job, por una mutación en STAT3 con ganancia de función, diferente al hiper-IgE autosómico recesivo por defecto de DOC8, ¿no? Y defectos a nivel de inmunoglobulinas que me puede generar, entonces, no solo las deficiencias, sino también que una mutación me dé ganancia de función, como es precisamente el defecto por PIK3 de la cadena delta, en donde puedo tener un paciente con un fenotipo de inmunidad humoral, con defecto sobre todo de bacterias, pero generada por una ganancia de función en este gen. Y entonces, si ustedes ven, lo que antes llamábamos inmunodeficiencias primarias, pues hoy es un mundo dentro de los errores innatos del sistema inmunológico y la interacción entre todas las células, como es macrófagos, fagocitos, linfocitos T y linfocitos B, tienen una comunicación constante y si ustedes se fijan, defectos, entonces, porque no haya las células, porque no puedan migrar, porque no tengan proteínas en su superficie o porque no tengan proteínas que llevan a cabo la señalización o la comunicación entre ellas, pues me va a generar estos defectos inmunos conocidos como inmunodeficiencias primarias o errores innatos del sistema inmunológico. Y entonces, la verdad es que las inmunodeficiencias primarias son un mundo, mencionaba el doctor Onuma, los defectos en apoptosis que me van a generar inmunodeficiencias con autoinmunidad como la linfoproliferación, pero no nos alcanzaría la mañana y quería mencionarles algunas de las cosas pues, más importantes. Y no quiero terminar sin invitarlos a varios eventos que vamos a tener próximamente. El 10 de septiembre tenemos un primer simposio en avances y perspectivas para el estudio molecular con inmunodeficiencias primarias, en donde estamos trabajando de manera muy activa con todo el grupo del estado de Morelos, donde la parte clínica la lleva la doctora Betty Llamas y la parte molecular la lleva el doctor Mario Cruz, quien está estudiando todos los defectos de citotoxicidad, sobre todo por síndromes hemofagocíticos. Y entonces tenemos la presencia de profesores extranjeros y nacionales y ojalá varios de ustedes nos pudieran acompañar estos días. Ahí tenemos todos los informes y bueno, en este año nos toca también el Congreso Mexicano de Inmunodeficiencias Primarias que se llevará a cabo del 4 al 6 de octubre en Querétaro. Y bueno, cada vez nosotros estamos tratando de interactuar con personas en toda la República y en el extranjero, pero pues esto no sería posible si no tuviéramos un equipo grande en la unidad de investigación, en donde los padecimientos pues no son para nada nunca del volumen de las alergias, pero sí implican mucho tiempo y mucha ciencia para detectar a cada uno de los pacientes. Entonces, bueno, agradezco la presencia de todos ustedes y ahora sí nos queda tiempo para que los tres podamos responder preguntas y respuestas. Semika TV. Semika TV.